12:23, vamos a cambiar de tema para discutir dos asuntos relacionados directamente al Congreso de la República. El primero que ha sacado roncha, para decirlo en términos criollos, es el informe que presentó anoche nuestros colegas de Panorama, en el que detallan cómo es que el Congreso de la República ha incrementado el costo de cobertura de salud de los congresistas, de los 130. El año pasado la cobertura de salud suponía un presupuesto de poco más de 7 millones de soles y esta vez se ha incrementado a 9,5 millones de soles para la cobertura de salud en el periodo 2025-2026, el último año de gobierno, con un seguro calificado por los entendidos como un seguro premium en el que se puede incluir la cobertura a los familiares, a los hijos, al esposo, a los padres, en fin. Y lo que llama además la atención es que se haya hecho el convenio directamente con una compañía aseguradora sin haber pasado previamente por una licitación. Esto ha sido aprobado por la mesa directiva. Ese es el primer tema. El segundo tema, la posibilidad de que Betsy Chávez sea contratada en el Congreso de la República, libre de cualquier restricción, luego de que ya se levantara la prisión preventiva en su contra. Es posible que, como pretende el congresista Roberto Sánchez de la bancada Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, que sea contratada a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, de haber sido copartícipe del golpe de Estado que pretendió cerrar este Congreso. ¿Qué es lo que dice la norma? Lo conversamos con César Delgado Guembes, que ha sido oficial mayor del Congreso y nos acompaña a esta hora de la tarde. César, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. A ver, empecemos por el tema del seguro. ¿Qué es lo que señala la norma? Evidentemente, los congresistas deben tener una cobertura de salud. ¿Tiene que ser privada o podría ser que se atiendan en el salud, como es el seguro que pagan, digamos, todas las empresas formales a sus trabajadores? Pamela, como todo en la vida, tiene su historia. No es que deban tener un seguro, aunque sí es necesario que quienes representan a la nación en altos puestos estatales tengan la posibilidad de ser atendidos con alguna urgencia, de manera que pueda evitarse y lo posible lo que a veces es irremediable, como ocurrió con el caso del senador Luis Felipe de las Casas, que muere el 21 de enero del año 1988, cuando se debatía en el Senado la ley de estatización de la banca, debido a un infarto al miocardio, sin que tuviera el Congreso en esa época un desfibrilador. La historia de este seguro tiene una larga data porque, mira, yo tengo la experiencia a partir del año 1980 que empiezo a trabajar en el Congreso. En esa época no existían seguros de salud, teníamos que atendernos en el Seguro Social, y progresivamente se fue avanzando. En la época del señor León de Vivero, por ejemplo, se creó un consultorio médico donde lo atendían en diputados el doctor Espinosa y en el Senado el doctor Carrillo. Eran dos médicos que se hacían cargo de las necesidades elementales. Ahora todos sabemos que eso ha derivado en que ahora se ha construido un policlínico en la Plaza Sánchez Carrión, además del seguro, que empieza a utilizarse solamente luego del golpe de Estado del señor Fujimori, a partir, me parece que del año 95 o 97. A partir de entonces se comienza a utilizar el seguro, se revisan las pólizas a partir del año 2001, 2002, cuando era presidente el señor Carlos Ferrero Costa, y siempre se ha utilizado la opción del seguro privado de acuerdo a las necesidades y a la siniestralidad. Entonces, nos encontramos ante un problema que tiene también una base moral. La siniestralidad aumenta cuando nos excedemos en el uso y abuso de estos beneficios o prerrogativas que sirven para atender necesidades básicas, emergencias, necesidades que no se pueden reemplazar. Pero cuando comienza a utilizarse de manera desmesurada, ya la frugalidad cede paso para el abuso. Y por eso es que ahora nos encontramos con situaciones en las que aparentemente tampoco hay que pagar por la póliza que corresponde a los padres ni al cónyuge. Hasta donde yo sabía, sí había que pagar. Yo pagaba, recuerdo, la póliza por mi madre,
y parcialmente la de mi esposa y mis hijos, y tenía que hacer un copago cada vez que me atendía. Aparentemente, por la información que nos llega, ya no hay que hacer ese copago, eso lo desconozco y no puedo afirmar nada de manera tan clara ni directa porque no conozco más. Entonces, ese es el gran problema. El aumento de la siniestralidad es lo que genera que se aumente el pago de la póliza anualmente hasta casi los 10 millones de soles, luego de que, como te refiero, en los años 80, cada quien tenía que verse cómo se atendía con un médico particular, o de lo contrario tenía que ir al Seguro Social, no había otra alternativa. Esa es, no sé si la evolución o la involución, que de alguna forma también nos está mostrando que quienes usan mal este beneficio lo están haciendo porque tampoco condicen su condición de representantes con las exigencias morales que son propias de un puesto representativo en el Estado. Eso es, creo yo, un problema más moral o político que normativo. Ok. Entonces, sí, me alegro que hayas hecho este cierre y esta conclusión. O sea, legalmente está establecido que el Congreso asuma la cobertura de salud con pólizas privadas, con compañías privadas para la atención. Y has dicho bien, aunque la norma no lo expresa así, o sea, la interpretación que uno debe hacer es que uno debe hacer uso, digamos... Mesurado. Mesurado, gracias por el término. Mesurado de ese beneficio, ¿no? Pero... Claro, el incremento del costo de 7.400.000 a 9,5 millones de soles se puede atribuir entonces a esto, a la siniestralidad. Se hace tal uso y abuso de la cobertura que evidentemente el costo de renovación del contrato seguramente es mayor. Ahora, claro, eso sumado a que obviamente carecemos de representantes que tengan la calidad que nosotros hemos conocido, como, ¿qué te digo? Por ejemplo, Vallarriestra, Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez del Villar, Carlos Malpica Silva Santisteban, Javier Descanseco, Alaisa Grundi, Polar Ugarteche. Esa es una estirpe que ya se fue. Ahora, lamentablemente, carecemos de ese nivel selecto de peruanos que puedan cumplir con la función representativa en el Perú, lamentablemente. De acuerdo. Ahora, el que no se haya hecho licitación y que directamente se haya contratado a una compañía en particular, ¿eso contraviene las normas de contratación del Congreso? Es una potestad que tiene la mesa directiva. Puede hacerlo en razón de algún caso singular. La mesa directiva es la que tiene la discreción de hacerlo. Obviamente contará con el respaldo de la mayoría parlamentaria porque todos tienen el incentivo del beneficio que el uso de esa potestad les genera. Ok, entonces es discrecionalidad. Aquí, como has dicho, nuevamente, es un tema de moral, de uso... de la calidad, claro, de la calidad de nuestra representación. Totalmente. Pasemos entonces ahora al tema de Betsy Chávez. Bien levantada, nos guste o no, la prisión preventiva, porque efectivamente se demoró el Ministerio Público en pedirle ampliación y se demoró el juez Juan Carlos Checli en tomar la decisión y estuvo presa 8 días, así había sido uno, sin mandato judicial y eso contraviene la norma. Nos guste o no. Ahora, la señora ya no tiene restricciones y entiendo que la ley impide que se le impongan nuevas restricciones en esta etapa de juicio oral. Eso la deja expedita para ser contratada y para hacer su vida sin mayores restricciones, ¿correcto? Mira, ahí el problema son los términos en los que se resuelve el proceso de acusación constitucional del que fue objeto, como por el caso de la coautoría de la que ella es responsable en el conato de golpe de Estado del señor Pedro Castillo, en razón de lo cual fue denunciada y luego acusada por la comisión del delito contra los poderes del Estado en la modalidad de rebelión. Ese proceso de acusación constitucional tenía dos partes. La primera era una infracción de la Constitución por la cual no ha sido acusada y por lo tanto no se la inhabilitó, no se la destituyó, ni se la suspendió dentro de ese proceso. Sí fue destituida obviamente porque el golpe de Estado generó que la Constitución operara automáticamente y fuera reemplazado el señor Castillo por la señora Dina Boluarte.
pero ese extremo de la infracción constitucional no llegó a ser aprobado por el Congreso. Lo que sí se aprobó fue el proceso penal, que quiere decir que el Congreso, cuando encuentra mérito suficiente, declara haber lugar a la formación de causa y tramitar el expediente al Poder Judicial para que se la procese a la señora Betsy Chávez. Y el segundo artículo de la resolución legislativa 9 del año 2022, me parece, se señala que la señora Betsy Chávez queda suspendida en el ejercicio de la función congresal por tanto tiempo como el que dure el proceso penal al que ella estaba sometida. Entonces, ella está suspendida, sí, pero suspendida en el ejercicio de la función parlamentaria. Por lo tanto, ella, de no ser así, que en el proceso penal se impida el cumplimiento de sus labores ordinarias mediante la libertad, si no está privada de libertad, ella puede desarrollar cualquier actividad que no impida el proceso judicial al que está sometida. Por lo tanto, ella sí está en libertad de poder ser contratada a nivel público o a nivel privado porque no ha sido inhabilitada, que es una de las limitaciones que te impone el proceso de infracción a la Constitución, que no es el caso. Entonces ella sí puede ser contratada en el Congreso en razón al pedido que formula un congresista, me parece, de Juntos por el Perú. Claro. Entonces, hasta ahí la parte eminentemente normativa, más allá de que nos cause cierto desconcierto, que una persona que ha colaborado en un golpe de Estado ahora pueda ser contratada para servir justamente en el órgano cuya disolución ella habría promovido como expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno del señor Pedro del Castillo. Esa es una paradoja, una contradicción con los valores constitucionales, democráticos y políticos que tenemos en el Perú. Esa es la contradicción. Clarísimo, clarísimo. Lo que ahora quiero preguntarte es, ¿se puede reevaluar la posibilidad de que sea inhabilitada, lo mismo que Pedro Castillo? Porque entiendo que tampoco Pedro Castillo tiene inhabilitación. Mientras que el proceso no concluya, obviamente la inhabilitación no ha prosperado. Se necesita que se active ese proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno del Congreso para que se resuelva. Sí, como consecuencia de la infracción constitucional que habrían cometido de manera flagrante, se decide o no se decide inhabilitarlos, no solamente al señor Castillo, a la señora Betsy Chávez y a los otros ministros que colaboraron con el señor Castillo cuando él daba su mensaje sobre la disolución del Congreso y la reforma del sistema de justicia. O sea, ¿cuál sería el camino? Porque lo que nos has reseñado es que la infracción a la Constitución no fue aprobada por este mismo Congreso. Entonces, ¿podría retomarse esa discusión? Sí, existe en la actualidad una denuncia constitucional en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la Comisión Permanente, obviamente se puede hacer. La cuestión es dónde está la decisión de continuar con ese proceso. Ese es el problema. Claro. Claro, y ahí simplemente es un tema de ajedrez político, ¿no? O sea, que haya el interés efectivamente de hacerlo. Sí, es correcto. Muy bien. César, te agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Buenas tardes, Pamela. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas tardes.